Hay un motel abandonado llamado el Royal Hawaii Motel. Ha estado abandonado por más de una década. Hago mucha exploración urbana en solitario, a veces de noche. El Royal Hawaii Motel se encuentra en Baker, California, y durante el día hace un calor abrasador, demasiado caliente para caminar con mi mochila, así que decidí ir al motel de noche. Era muy fácil llegar. Estacioné al lado de la carretera y caminé hasta allí. Realmente no había ninguna valla o algo que saltar, y no había seguridad. Fue una de las estructuras más fáciles de acceder que he explorado, sin duda. En la parte de atrás había una piscina realmente profunda con un montón de grafitis. Dirigí mi linterna hacia el motel y noté que la mitad de las puertas de las habitaciones del piso de arriba estaban ligeramente abiertas o completamente destrozadas. Era un poco espeluznante, pero también era de esperar ya que el lugar había estado abandonado durante tanto tiempo. Por supuesto, otras personas lo han explorado. Una parte del motel también parecía haber sido envuelta en llamas y parcialmente incendiada. Eché un vistazo al exterior por un rato. Era tarde en la noche, así que no se escuchaban los sonidos del tráfico que pasaba cerca, aparte de los sonidos de mis zapatos pisando varios trozos de escombros. En un momento, se me heló la sangre cuando escuché una voz desde algún lugar de las cercanías. Sonaba como una voz femenina. Mi primer instinto en estas situaciones es asumir que es algún tipo de guardia de seguridad o alguien que podría causarme problemas, así que normalmente intento salir de la vista y esconderme. Eso es lo que hice. Corrí a una de las habitaciones de la planta baja, apagué mi linterna y esperé solo un minuto. Después de no escuchar nada, la encendí de nuevo. Miré alrededor de la pequeña habitación en la que estaba y las paredes estaban llenas de grafitis. Solo había un mueble en la habitación, una pequeña cómoda con 4 cajones, y luego un viejo colchón polvoriento y sucio en el suelo. Me pregunté si la gente sin hogar vendría a dormir aquí, pero honestamente, está tan lejos de cualquier civilización real que lo dudé. Salí de la habitación y seguí alrededor del motel. Me asomaba a cada pequeña abertura en la planta baja, debajo de la pasarela que daba acceso a las habitaciones del piso superior. Cada habitación era bastante similar a la anterior, con diferentes grafitis y escritos en las paredes, y muebles viejos y destartalados. Entonces, escuché un sonido como de un golpe fuerte desde arriba, como si algo se cayera. Sentí que mi corazón se saltaba un latido. Volví al exterior y apunté mi linterna hacia la pasarela de arriba, a las puertas de cristal rotas. Sentí una oleada de adrenalina cuando decidí subir y echar un vistazo a las habitaciones. En el fondo, sentía que había un animal en una de las habitaciones, pero siempre existe la posibilidad de toparse con otros exploradores o quizás con una persona sin hogar en lugares como este. Subí las escaleras y me asomé a cada habitación que pasaba. Todas estaban amuebladas de forma similar, con basura, escombros, viejos colchones y extraños trozos de muebles viejos. A medida que avanzaba por la pasarela, un sonido de golpeteo se hizo audible. Se hizo más fuerte a medida que seguía caminando. Era un golpeteo lento y constante, como boom, 2 segundos, boom, 2 segundos, boom. Alguien estaba allí. Me acerqué a la puerta de la habitación de la que estaba seguro que provenía el sonido. A medida que me acercaba, dejó de sonar. O tal vez escucharon mis pasos. Anuncié a quien estuviera allí que solo era un explorador y que no tenía malas intenciones. Me asomé a la habitación, ahora con la linterna apagada. Era casi completamente oscuro ahí dentro, pero estoy casi seguro de que vi la forma de una persona un poco más adentro de la habitación, cerca de la pared del fondo. La habitación olía a pura mierda. Saqué la cabeza de la habitación para mirar hacia abajo a mi linterna y encenderla, pero con cuidado de no apuntar la luz directamente a la habitación de inmediato. Primero la apunté al suelo y luego me asomé de nuevo a la habitación,
apuntando lentamente la luz hacia el interior. Vi 2 pies desnudos y pálidos que se acercaban a mí rápidamente. En un movimiento reflejo, apunté la luz hacia arriba para revelar completamente a esta mujer con la frente ensangrentada y un moco amarillo en la boca, que estaba abierta de par en par. Era una imagen de pesadilla. Salí de allí tan rápido como pude. Escuché a la mujer gritando mientras corría, y sus gritos no se alejaban mucho, lo que me decía que me estaba persiguiendo. Bajé corriendo las escaleras y salí al exterior. Corrí todo el camino de regreso a mi coche. No me siguieron hasta aquí. Llamé a uno de mis buenos amigos, George, que también le gusta la exploración urbana. Lo había invitado a venir conmigo originalmente a este lugar, pero no pudo. Le conté lo que acababa de suceder. Llegamos a un acuerdo extraño e inquietante de que el golpeteo que estaba escuchando era esa mujer golpeándose la cabeza contra la pared, por lo que su frente estaba tan ensangrentada. Cuando pregunté si debía llamar a la policía, simplemente pensando en voz alta, dijo, definitivamente no, porque estaría admitiendo que estaba entrando sin permiso. De hecho, conduje por la zona cercana al Taco Bell y las pocas tiendas de la zona en busca de una cabina telefónica para poder llamar anónimamente a la policía sobre esta mujer peligrosa y trastornada, pero obviamente las cabinas telefónicas son cosa del pasado, así que fue un esfuerzo inútil. Lo que terminé haciendo fue llamar al número de emergencia y denunciar a la mujer trastornada, pero también afirmando que yo no la había encontrado, sino que había oído que otra persona se la había encontrado. Fui lo más vago posible y colgué porque no quería quedarme allí. No sé si la policía fue a investigar al final, pero sea cual sea el problema de esa mujer, debería haber estado en un psiquiátrico o algo así. En todos mis años de exploración, nunca me había encontrado con nada parecido. Hace unos años, vivía en un pequeño pueblo. Mi familia decidió mudarnos a 4 horas de distancia para alejarnos de todo el drama. Mientras mis padres estaban fuera de la ciudad buscando casas, invité a mi amigo y llamé a mis primos para hacer un pequeño viaje por carretera. El lugar al que quería ir estaba prácticamente fuera de los límites, pero éramos temerarios y queríamos experimentar algo aterrador. Escogimos un lugar que estaba a unas 2 o 3 horas de distancia, llamado Hospital Brise. Este lugar supuestamente estaba encantado debido a su historia. Era una instalación psiquiátrica donde mantenían a personas con enfermedades mentales. Había rumores sobre cómo algunos de los pacientes eran maltratados y torturados. A medida que la población disminuyó, eventualmente cerraron el lugar. Con los años, el edificio comenzó a pudrirse y a sucumbir ante la naturaleza. Decidimos salir alrededor de las 11 de la noche para llegar allí a las 2 de la madrugada. El viaje en coche fue bastante divertido y todos estábamos muy emocionados por ver qué encontraríamos. Llegamos alrededor de las 2:43 de la madrugada y nos detuvimos al comienzo del camino de tierra que conducía al hospital. Nos sentamos allí durante unos minutos, contemplando si realmente deberíamos hacer esto o no, porque ya teníamos un mal presentimiento. Después de 10 minutos de mirar un camino oscuro, decidimos continuar. A medida que avanzábamos por el camino, parecía que nunca iba a terminar. La hierba estaba totalmente crecida y había ramas por todas partes. Estaba completamente oscuro y apenas podíamos ver el camino. Finalmente llegamos al edificio y, una vez allí, todos nos quedamos mirando asombrados. Era enorme, el techo estaba podrido y las enredaderas crecían por todas las paredes. En medio del estacionamiento, o lo que alguna vez fue el estacionamiento, había una fuente de agua antigua que también tenía enredaderas creciendo por los lados. Estaba tan oscuro que solo podíamos ver lo que los faros iluminaban. Apagamos el coche y salimos.
Comenzamos a caminar hacia el edificio y lo primero que noté fueron pentagramas pintados en las paredes. Seguimos caminando más adentro y subimos las escaleras, lo cual fue muy difícil considerando que prácticamente no existían. Subimos una escalera y llegamos a lo que quedaba del techo. Miramos alrededor y notamos una luz en la parte delantera del edificio, parecía la luz de un teléfono. Llamamos, pero nadie respondió y la luz desapareció tan rápido como había aparecido. Mi primo nos dijo que lo siguiéramos a otra habitación para asegurarse de que estuviéramos a salvo, pero tenía un terrible presentimiento. Me alejé a otra habitación que estaba justo al lado de donde estaban ellos. Miré alrededor y vi colchones viejos y más graffiti. Escuché a mis primos hablando cuando, de repente, escuché un sonido débil, como si alguien hubiera lanzado una piedra a la ventana de la habitación en la que estaba. No le di importancia y seguí mirando alrededor. Me reencontré con mis primos y mi amigo. Decidimos ir al sótano para echar un vistazo. Una vez que llegamos allí, tuvimos que tomar un descanso porque era difícil llegar al fondo debido a que las escaleras estaban destrozadas. Nos sentamos a recuperar el aliento hasta que escuchamos una voz desde el fondo de la habitación. Todos nos detuvimos, mirándonos unos a otros. Yo tenía demasiado miedo para moverme, temiendo que lo que fuera que estuviera allí viniera tras de mí. Mi primo caminó lentamente hacia el fondo y alumbró con su linterna. Cuando la luz llegó al extremo de la habitación, vio a alguien acuclillado mirando hacia la pared. Mi primo comenzó a retroceder lentamente, manteniendo la luz sobre la persona. Una vez que llegó donde estábamos, nos levantó y comenzó a sacarnos del lugar. Una vez fuera, gritó al hombre preguntándole si estaba bien. El hombre se dio la vuelta y nos miró fijamente. Hubo un momento de silencio antes de que el hombre soltara un grito salvaje y comenzara a correr hacia nosotros. Todos comenzamos a gritar y a correr. No teníamos idea de hacia dónde correr, pero terminamos saliendo por una ventana. Acabamos en el bosque detrás del edificio. Recuerdo correr y gritar porque escuchaba al hombre justo detrás de mí. Mis primos iban muy adelante y veía su linterna desvanecerse lentamente. Choqué contra tantos árboles que todo mi cuerpo empezó a doler. Finalmente los alcancé en un claro. Encontramos un sendero y comenzamos a intentar encontrar el camino de regreso al coche, pero terminamos yendo en la dirección equivocada durante una hora y decidimos volver y probar en la otra dirección. Fue un camino agotador de regreso, pero finalmente vimos el edificio de nuevo y suspiramos de alivio sabiendo que no estábamos lejos del coche. Mientras nos acercábamos al coche, escuchamos un ruido en uno de los arbustos junto al edificio, y como antes, una piedra voló y golpeó a mi amigo. Vimos al hombre emerger del arbusto y tuvimos que correr hacia el coche. Mientras corríamos, el hombre estaba lo suficientemente lejos como para que pudiéramos abrir las puertas y bloquearlas. Una vez dentro, encendimos el coche, y cuando lo hicimos, los faros iluminaron al hombre corriendo hacia nosotros. Empezó a golpear las ventanas con una botella de vidrio. Pusimos el coche en marcha y nos fuimos de allí. Todo el tiempo de regreso a casa nos quedamos en silencio. Creo que todos sentimos el mismo shock. Mi cuerpo temblaba. Después de esa noche, nunca más tuvimos interés en explorar lugares abandonados. Esto ocurrió en el campo de Georgia. Yo tenía 15 años en ese momento y mi hermano Seb tenía 18. A Seb le encantaba explorar lugares espeluznantes y de alguna manera se enteró de una gran casa abandonada no muy lejos de nosotros por alguien que conocía. Supongo que no quería explorarla solo, así que un día me llevó con él a echar un vistazo. Seb estacionó el coche en un lugar bastante oculto, cubierto por un montón de árboles. Desde allí, no se podía ver la propiedad de la casa,
tendríamos que caminar por un camino de concreto que claramente no había sido tocado en años. Había grietas gigantes con hierba y maleza creciendo por todas partes. Toda la hierba alrededor del camino estaba muy crecida, casi cubierta de maleza también. De repente, notamos a una mujer caminando detrás de nosotros en nuestra dirección. Le pregunté a Seb qué deberíamos hacer y él dijo que solo debíamos actuar con naturalidad. Si empezábamos a correr, parecería sospechoso. La mujer caminaba con ambas manos cruzadas detrás de la espalda, como si estuviera dando un paseo relajado. Seguimos caminando a nuestro ritmo regular, tal vez acelerando un poco. Me giré una vez más y ella estaba mucho más cerca ahora, y podía ver una sonrisa en su rostro. Ella me estaba mirando y luego dijo, «Hermoso día, ¿verdad?». Mi hermano y yo respondimos simultáneamente, «Sí». Ella seguía caminando detrás de nosotros, acercándose cada vez más. Entonces, cuando estaba casi encima de nosotros, con las manos todavía cruzadas detrás de la espalda, dijo, «Tengo que irme a dormir ahora». Seb y yo nos miramos con expresión confundida. Ambos aceleramos el paso sin decir una palabra. Simplemente vimos en la cara del otro que era momento de alejarnos de esta mujer. Mi hermano se giró una vez más y dijo, «Que tenga un buen día, señora». Manteníamos el paso acelerado por un rato y la próxima vez que nos giramos, la mujer había desaparecido por completo de la carretera, lo que significaba que debió haberse metido en el bosque, lo cual era increíblemente espeluznante. Fue un comienzo absolutamente escalofriante para este pequeño viaje. Llegamos a la casa, y estaba visiblemente deteriorada. Había enredaderas creciendo en ciertas partes de las paredes. Algunas de las ventanas de vidrio estaban rotas, lo que significaba que ya había sido explorada antes, y precisamente así es como entramos, a través de una de las ventanas rotas. Nos subimos con cuidado de no cortarnos con ningún vidrio roto. Desde el principio, sorprendentemente, había muchas cosas dejadas atrás, como todos los muebles, aunque se veían un poco desgastados. Toda la decoración de las paredes, las pequeñas decoraciones en la mesa de centro, incluso cuando entramos en la cocina y revisamos el refrigerador, había alimentos dejados atrás, muy podridos. Abrir ese refrigerador fue como recibir un golpe en la cara con el olor a muerte. Después de revisar todo el primer piso, bajamos al sótano. El sótano, al igual que el primer piso, todavía estaba completamente amueblado, aunque aquí abajo estaba mucho más desordenado. Había un montón de cosas, como hojas sueltas de papel y basura esparcida por el suelo. La alfombra era de un color azul desvaído. Había un poco de luz que entraba en la habitación a través de las ventanas en la parte superior de las paredes. Y luego escuchamos un ruido desde arriba, un golpe distintivo. Ambos nos congelamos como estatuas, esperando algún tipo de ruido nuevamente. En unos segundos, lo atribuimos a un ruido de una casa vieja y deteriorada. No había mucho más que ver en el sótano, así que volvimos al primer piso y el único lugar que quedaba por revisar era el piso de arriba. En la parte superior de las escaleras, por lo que recuerdo, estaba el baño directamente frente a las escaleras, y luego a la izquierda había un pequeño pasillo que llevaba a una puerta abierta y luego el pasillo giraba a la izquierda. No recuerdo qué había a la derecha, pero te diré por qué en un segundo. Seb y yo giramos a la izquierda y entramos en la primera puerta. Era un dormitorio de tamaño decente, pero no parecía el dormitorio principal. Había una cama doble y un tocador de aspecto antiguo. Había algunos artículos de ropa viejos dejados en el tocador, nada que quisiera tocar. Seb salió de la habitación primero y luego dijo mi nombre con un tono muy preocupado y asustado. Lo miré y estaba mirando por el pasillo. Salí al pasillo y vi lo que él estaba mirando. Allí estaba la mujer de antes, de pie frente a la cama en otro dormitorio al final del corto pasillo.
Todavía sonreía como antes. Abrió la boca y dijo, ¿quieren ver qué tengo detrás de mi espalda? Mi hermano gritó, corre, y me empujó para que empezara a correr. Ambos nos dirigimos a la puerta principal y corrimos hacia afuera. No pude evitar mirar hacia la casa, hacia las ventanas del piso de arriba, esperando verla en alguna de ellas, pero no estaba. También tenía que asegurarme de que no nos estuviera persiguiendo. Seguimos corriendo hasta que estuvimos fuera de la vista de la casa y luego seguimos corriendo más, a pesar de que mi condición física era pésima y estaba sin aliento. Cuando finalmente llegamos al coche, traté de vomitar de puro agotamiento. Nos subimos al coche y Seb nos llevó a casa. Durante todo el camino, no podíamos dejar de teorizar sobre lo que acababa de pasar. Dijimos que podría haber sido una mujer loca fuera de sus medicamentos o escapada de un centro mental o algo así. Tal vez estaba viviendo en esa casa abandonada, pero incluso explicando todo eso, la gran pregunta es, ¿qué tenía detrás de su espalda y lo estuvo sosteniendo todo el tiempo que caminaba detrás de nosotros? Tantas preguntas que nunca tendrán respuesta. Hola a todos mis terroríficos amigos. Espero que hayan disfrutado de estas nuevas historias de terror. Quiero agradecerles por su apoyo, por sus likes, por sus comentarios, por compartir mis vídeos y por suscribirse al canal. Si les gustó este vídeo, no olviden darle like, dejar un comentario contándome qué les pareció y compartirlo con sus amigos amantes del terror. Y si aún no están suscritos al canal, les invito a hacerlo ahora mismo para que no se pierdan ninguna de las historias terroríficas que les tengo preparadas. Recuerda que el terror siempre está ahí, acechando en las sombras. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.